Bienvenidos a un nuevo video de la clase de filosofía, desarrollando en esta oportunidad nuestra unidad acerca de ética y nuestro tema teorías éticas del deber. Sabemos que el propósito principal de estas teorías éticas es darnos algunos consejos, algunas sugerencias de cómo nosotros podemos actuar en nuestro día a día para llegar a ser lo mejor personas posibles. Las éticas del deber o de la convicción afirman que la conducta moral está determinada no por lo que hacemos, sino por la intención con la que lo hacemos, independientemente de los resultados que obtengamos, por ejemplo, que esto nos lleve o no a la felicidad. Vamos a estudiar en esta oportunidad un filósofo muy importante que es Kant, que elaboró pues una de las primeras teorías del deber. Immanuel Kant vivió de 1724 a 1804, filósofo alemán del siglo XVIII, ¿verdad? En el siglo de la Ilustración. La ética kantiana es deontológica porque se basa en el deber, ¿verdad? El deber es entendido como la obligatoriedad de realizar una acción cuando se sabe racionalmente que es conforme a la ley que la voluntad se da a sí misma, ¿verdad? O sea que esta ética kantiana se basa mucho en lo que es la razón, ¿verdad? La racionalidad del hombre. Según Kant, lo que hace buena o no conducta no es la conducta en sí mismo, sino la intención con que yo realicé esa conducta. Para comprender con qué intención debemos actuar para que nuestra conducta sea moralmente buena, tenemos que saber que Kant distingue tres tipos de acciones. 1. Contrarias al deber y por tanto inmorales. Por ejemplo, un vendedor que le sube los precios o da muy caro, ¿verdad? Que cobra precios abusivos. Esa es una conducta inmoral, según la teoría de Kant. Conforme al deber, pero realizadas por interés, miedo al castigo, inclinación, que carecen de valor moral. Por ejemplo, un vendedor, un comerciante que da precios justos, pero porque le pueden aplicar una ley o para ganar clientes, ¿verdad? Entonces da precios justos. Entonces, este tipo de acciones tampoco son moralmente buenas para Kant. Para Kant, las únicas acciones verdaderamente buenas, moralmente buenas, son las conformes al deber y realizadas por respeto al deber. Solo estas son moralmente buenas. Un comerciante que no cobra precios abusivos porque no debe cobrarlos, porque así debe ser. Solo es moralmente buena, dice Kant, aquella conducta que es conforme al deber y está hecha con la intención de respetar el deber, independientemente de las consecuencias de la acción y por tanto de si me proporciona algún beneficio o de si me hace feliz o no. El deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Obrar por deber es reconocer que se debe hacer algo o no hacerlo, porque la ley moral lo exige y debe ser respetada aún en contra de mis intereses o inclinaciones. Cumplir con el propio deber es un imperativo categórico, según Kant. Entonces, los imperativos categóricos son acciones que deben ser realizadas porque así debe ser, ¿verdad? Un imperativo categórico es absoluto, universal, necesario. Es algo que no depende de las circunstancias en las que yo me vea rodeado, del contexto o de la situación, o de si me hace feliz o no, sino que simplemente manda incondicionalmente. Hay dos formulaciones de imperativo categórico según Kant. El primero es, obra siempre de tal manera que puedas desear que la norma de tu conducta se torne ley universal. Por ejemplo, romper una promesa, ¿verdad? Esto lo haría cualquier persona, se haría en cualquier tiempo. En un mundo en que esta conducta fuese ley universal, no habría promesas, pues nadie creería en la palabra del otro. Por ejemplo, también aquí podemos mencionar la mentira. ¿Está bien practicar la mentira? Es algo
que se debería hacer en todo el mundo y estaría bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si mi compañero está chepeando, debo no decir la verdad, porque si yo no digo la verdad, pues al compañero no le pasa nada, pero si digo la verdad, puede ser que lo expulsen 2 semanas o puede ser que le bajen la calificación. Pero entonces dice Kant que nosotros debemos obrar no pensando en las consecuencias o las causas de la acción, sino porque debemos hacer lo correcto en cualquier situación en que nos encontremos. Otro imperativo categórico que da Kant es obra siempre de tal modo que utilices a la humanidad tanto en tu persona como en la de los demás, siempre como un fin y nunca como un medio. Esto se establece, ¿verdad?, de que a diferencia de las cosas, de los objetos, el ser humano no tiene precio, sino que posee dignidad. Entonces, las personas no pueden ser usadas meramente como un medio, no pueden ser usadas a capricho, sino que siempre tienen que ser objeto de respeto. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, en que nosotros los hondureños hemos sido usados por las autoridades como un medio para obtener ganancias, como un medio para robar, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? El imperativo categórico del segundo imperativo categórico de Kant nos habla, ¿verdad?, del respeto que nosotros le debemos a las personas. Aquí tenemos para que desarrollen el ejercicio 7. ¿Por qué ejercicio 7? Porque acuérdense que desarrollamos 6 éticas de la felicidad y ahora que estamos desarrollando las éticas del deber, vamos a continuar la numeración de los ejercicios. Siempre, por favor, escribir ejercicio 7 y el título, ¿verdad?, de la ética que estamos desarrollando. Vamos a hablar de Nietzsche, ¿verdad? De la ética de Nietzsche. La ética de Nietzsche se llama la transmutación de los valores. Federico Nietzsche es un filósofo alemán que vive en la segunda mitad del siglo XIX, es un filósofo contemporáneo, ¿verdad? Vive desde el 1844 hasta 1900. Nietzsche es famoso, entre otras muchas cosas, por haber sido el gran profeta de la muerte de Dios. Pero aquí nosotros no tengamos en la mente que dijo esas palabras, sino el contexto. ¿Por qué Nietzsche predice la muerte de Dios? Porque predice la muerte de los valores en que nosotros vivimos, hipótesis. Ya nosotros vivimos en un mundo, en el mundo occidental, en donde nosotros catalogamos a la persona por lo que tiene, no por lo que vale como persona, por su dignidad, por el respeto que le debemos como persona, sino por lo que tiene, por los bienes, por el dinero, por el prestigio. Vivimos en un mundo consumista, vivimos en un mundo en que si yo tengo más o si yo me adelanto, en un mundo individualista, pues eso es lo que Nietzsche critica, ¿verdad? Así como la revolución ética que tal muerte acarrearía. Muerto Dios, desaparecen los valores tradicionales de la cultura occidental y el hombre no tiene más remedio que crear nuevos valores y ponerse a sí mismo en lugar de Dios. La ética de Nietzsche tendría 2 momentos, la crítica a la moral y el nihilismo como alternativa. Entonces, Nietzsche critica la moral occidental. Y por eso que les digo yo, ¿verdad? Por el tipo de valores que nosotros desarrollamos en esta cultura occidental. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Dice un adagio popular, ¿verdad? Y en esa forma nosotros nos conducimos. Entonces, para Nietzsche, ¿verdad? La moral es una fuerza terrible y engañadora que ha corrompido la humanidad entera. La moral es la gran mentira de la vida, de la historia, de la sociedad. En la genealogía de la moral, Nietzsche trata de desenmascarar la moral. Para ello enfoca la moral desde un doble punto de vista. El punto de vista etimológico, en donde Nietzsche busca las raíces de las palabras bueno y malo y encuentra que su significado ha cambiado respecto a lo que significaron en un principio. Bueno significaba noble, dominador, de clase o rango superior, aristócrata, y malo era débil, simple, vulgar, plebeyo.
sometido de rango inferior. Históricamente Nietzsche investiga el origen de los conceptos bien y mal y en su origen cuenta una doble moral. La moral de los señores, que es la de los fuertes, creativos, dominadores, y la moral de los esclavos, que privilegia la igualdad, la compasión y la dulzura. Entonces dice Nietzsche que en nuestra sociedad se han transmutado esos valores, ¿verdad? Ahora, ser fuerte significa que yo voy a estar encima de otras personas, que les voy a robar, que entonces se han transmutado los valores. O sea, para Nietzsche la moral actual, la moral occidental ya no tiene forma de ser. Entonces él propone el nihilismo, que es una corriente filosófica como solución, ¿verdad?, a esta transmutación de los valores. Y el nihilismo es aceptar la vida y la nada y vivir más allá del bien y del mal. Retomar otros valores, pues. La propuesta de Nietzsche parte de esta destrucción de la moral y de su crítica a la religión. Acordémonos que en nombre de la religión se han llevado a cabo procesos universales malos para la humanidad, ¿verdad? Entonces, que afirma rotundamente la muerte de Dios, trata de superar el resentimiento que causó la transmutación de los valores. Con este nihilismo se rechazarán todos los valores y normas morales y religiosas. El mundo y la vida carecen de sentido y la única verdad es el eterno retorno, la eterna repetición del todo, y no existe la verdad ni el valor, solo la apariencia y la materia. Para lograr el cambio de los valores de esta sociedad occidental, Nietzsche propone que debe haber un superhombre, ¿verdad? Ese superhombre que transforme todo lo que se ha venido abajo en la actual sociedad. Si se supera este desfondamiento, el hombre puede crearse y recrearse permanentemente en un continuo juego con la realidad. Superado el nihilismo, el hombre puede llegar a ser superhombre, viviendo completamente libre, al margen de las cadenas que a juicio de Nietzsche son la moral y la religión. De la sumisión a la voluntad divina se pasa a la afirmación de la voluntad de poder, la fuerza, el dinamismo que arraiga en cada cuerpo. El yo se impone al mundo, la virtud nacerá así del fondo de la pasión. El mandato ético de Nietzsche sería: créate a ti mismo a partir del caos, del flujo de fuerzas e impulso que eres. O sea, de todos estos filósofos vamos a tomar lo bueno, ¿verdad? No es que lo vamos a tomar al pie de la letra y hoy no existe Dios y hoy ya no existe ningún valor, no, pero hay cierta razón en lo que dice Nietzsche. Le digo, la sociedad occidental en la que vivimos, en una sociedad totalmente consumista, en una sociedad en que la vida no vale nada, ¿verdad? Para alguna gente en Honduras, allá los corruptos en el nivel superior, robarse 40 millones de dólares del erario de un país tan pobre como Honduras no valía nada, no valía la vida de 9.5 millones de hondureños. Eso es lo que dice Nietzsche, ¿verdad? Que vivimos en una moral falsa y yo creo que tiene mucha razón, ¿verdad? Donde la vida no vale nada, como le digo yo, y usted le paga 5.000 empiras a una persona y fácil usted puede deshacerse de una persona que le cae mal o de una persona a la que le tiene envidia. ¿Entienden? ¿Verdad? Esa es la posición en que nosotros debemos analizar cada una de estas éticas y cómo nos puede dejar un mensaje a nosotros para mejorar nuestra vida. Aquí tenemos el desarrollo del ejercicio 8, ¿verdad? Me le escriben por favor el título y vamos a el formalismo ético existencialista. ¿Qué sugerencia nos da el formalismo ético para tener una mejor vida? ¿Verdad? Entonces, el formalismo ético fue formulado por Jean-Paul Sartre, que vivió de 1905 a 1980. Sartre nos dice que el ser humano es un ser libre, un proyecto abierto cuya existencia está por hacer, sin valores ni ideas que resuelvan de antemano lo que hemos de hacer, condenado a ser libre. El ser humano intenta construirse un proyecto individual. En ningún caso podemos renunciar a ese quehacer angustioso que es la creación y asunción de nuestros valores y normas.
Aunque decidamos que otros, la sociedad, la religión o el Estado, decidan por nosotros, estamos ya eligiendo un modo o un proyecto de existencia. Justamente cuando elegimos que sean otros los que decidan por nosotros, actuamos de mala fe y estamos siendo inmorales. La mala fe consiste en el vano intento de eludir la angustia de decidir por nosotros mismos. Lo contrario de la mala fe es la autenticidad, que consiste en asumir la carga insoslayable de nuestra libertad y es el verdadero imperativo moral. Ya ven entonces como Jean Paul Sartre nos da eh, un imperativo moral para poder vivir, ¿verdad? Asumir nuestra propia libertad y construirnos con valores y no dejar en manos de otras personas, ¿verdad? Nuestras decisiones, porque es parte de la propia libertad que tenemos nosotros para construirnos a nosotros mismos como seres humanos. Aquí tenemos el ejercicio 9, siempre escríbanme el título, por favor. Y la última ética que vamos a discutir es la ética comunicativa o del discurso. Está formulada por Jürgen Habermas en 1929, también un filósofo contemporáneo. Y el objetivo de la denominada ética comunicativa del discurso es establecer las condiciones en las que una comunidad podría alcanzar a través del diálogo un consenso universal sobre cuáles deben ser sus valores, normas y fines morales. O sea, Habermas nos dice que nosotros debemos de construir nuestros valores, nuestras normas y nuestros fines morales a través de un diálogo, ¿verdad? Habermas insiste en que no se trata de establecer valores, normas y fines abstractos. Por el contrario, una comunidad tiene un interés básico, la emancipación o progresiva liberación de las personas y los grupos en sus circunstancias concretas. Por tanto, las normas acordadas para conseguir esta emancipación tienen como referente la situación concreta de la comunidad y no tienen carácter definitivo. O sea que los valores, las normas se pueden estar cambiando de acuerdo a cómo vaya avanzando la sociedad en la que nosotros vivimos. Para que nosotros construyamos, ¿verdad? Este tipo de comunidad, hay condiciones que deben cumplirse según Habermas, ¿verdad? ¿Cómo debe ser este diálogo? Debe ser público o inclusivo, quiere decir que todo el mundo debe incluirse ya que puede hacer una aportación relevante. Número 2, tiene que tener igualdad en el ejercicio de las facultades de comunicación. A todos se les deben conceder las mismas oportunidades para expresarse sobre la materia. Número 3, debe haber exclusión del engaño y de la ilusión. Los participantes deben creer en lo que dicen o no se debe actuar de mala fe. Y número 4, debe haber ausencia de coacciones. La comunicación debe estar libre de restricciones, ya que éstas evitan que el mejor argumento pueda salir a la luz y predeterminan el resultado de la discusión. Entonces, en esta ética comunicativa, entonces se propone, ¿verdad?, un diálogo para que todos los participantes de la sociedad puedan construir su propia moral, ¿verdad? Sus propios valores, sus propios se pueden construir sus propios valores, normas y fines morales. Entonces, aquí tenemos el ejercicio 10. Ya esta es la última ética que vamos a discutir. Y también, estimados alumnos, este es el final de la clase de filosofía. Con este video, este es el último video de la clase de filosofía. De ahora en adelante solo estaré estableciendo evaluaciones. Vamos a tener una evaluación en línea con un valor de 10 puntos. Van a poder utilizar ustedes su cuaderno, ¿verdad? Para poder contestarla en línea, nada más que hay un tiempo específico, así que deben leer primero y luego acceder. Y para el examen, que cuesta 40 puntos, yo les voy a dar una actividad como la actividad del primer parcial para que me la envíen al WhatsApp. Entonces, espero que estén pendientes
de las actividades de evaluación para dar por terminada la clase de filosofía y para poder darles una nota final. Espero sigan trabajando en las clases. En el próximo semestre yo les estaré sirviendo 2 clases, así que yo creo que el segundo semestre también se va a llevar a cabo de forma virtual, así que ahora más que nunca vamos a tener que estar pendientes de las tareas para aprobar el año escolar. Yo creo que sí se puede, yo creo que estos esfuerzos no son inútiles. Yo sé que todos los que me han seguido y me han mandado sus tareas de alguna u otra forma, los objetivos de la clase de filosofía se han cumplido, ¿verdad? Y los he puesto a trabajar de manera independiente y autónoma, que es otro valor, es otra estrategia que ustedes deben de aprender en este mundo de la comunicación y de las redes sociales. Un gusto estar con ustedes, siempre aquí a la orden para cualquier pregunta y un abrazo a la distancia. Cuídense mucho y nos vemos en las evaluaciones, ¿verdad?